Hoy me voy a permitir tomarme una licencia porque hace un par de semanas fue, como todos sabemos, como todos bien sabemos, el Festival de Eurovisión. Todos sabemos qué pasó, quién ganó. Italia, con además ciertas acusaciones de, bueno, drogas que luego no era verdad. O sea, pero aquí la gente, tú ya sabes que habla mucho de todo. Así que hoy vamos a romper el silencio porque hay una canción. Hay una canción que, que habla un poco de la vida y dice que deja que el viento roce su mano sobre mi hombro. El vacío en mi cabeza no es el mejor escondite, es el amanecer que se desvanece detrás de un campo de ruinas. Y luego en un estribillo dice todo el universo, todo el universo. Es una canción que se llama Tout l'univers. Et c'est le vent qui frôle sa main sur mon épaule, le vide dans ma tête, pas la moindre cachette. C'est l'aube qui décline. Es una canción que todos sabemos que pudo haber ganado el Festival de Eurovisión, pero el voto a última hora pues decidió que no, pero pudo haber ganado. Esta pudo haber ganado. Es también la canción, y anoche estuvo, es la canción del documental del docu-reality de Rocío Carrasco, Contar la verdad para seguir viva. Una canción muy emotiva, por otra parte. Anoche acabó el documental de Rocío Carrasco con una entrevista en plató para aclarar un poco todo lo que se ha contado. Es, yo creo que la primera vez en televisión que una franja de prime time durante varias semanas, durante un par de meses, todas las semanas está ocupada por un caso de violencia de género o de una denuncia de posible violencia de género, como la que se planteó con este documental de docu-reality que convierte a Rocío Carrasco en un personaje de indudable actualidad. Yo creo que tenemos mucho que cambiar. Desgraciadamente, España está viviendo una escalada de casos de violencia machista. No sabemos muy bien por qué. Y esta canción habla de romper con el pasado, de intentar superarse. Todas las víctimas no pueden cambiar, no pueden romper con ese pasado si la reacción que tenemos es: ah, yo esto no me lo creo. Ah, o es que lo ibas buscando. Que es una reacción, por otra parte, muy habitual. Tout l'univers. Todo el universo se equivoca cuando le da la espalda a una víctima de violencia de género. Hoy, el testimonio de Ana Orantes, por cierto, aquí acaba la canción. Hoy el testimonio de Ana Orantes hubiera sido puesto en duda. Hoy el testimonio de Ana Orantes hubiera sido decir. Ahora salta la publi de YouTube, porque este es un programa ante todo rudimentario. Hoy el testimonio de Ana Orantes
hubiera sido puesto en duda, hubiera sido yo esto no me lo creo. Algo pasa en este país cuando no nos creemos cuando no nos creemos a una víctima de violencia de género. Algo pasa, algo que no es bueno, por otra parte. No sé si ese negacionismo, una palabra que toma especial relevancia en el último año, no sé si ese negacionismo de la violencia de género tiene que ver con ignorancia o con el propio miedo a afirmar o a darse cuenta de que no todo es tan perfecto como algunos quieren hacernos creer. Todo el universo se equivoca cuando le da la espalda a una víctima de violencia de género. La verdad, eso es algo que hemos aprendido. Hay mucho por cambiar. Hay mucho por cambiar. En medio de las grietas y las olas que chocan, nos encontramos en el punto del impacto, cómo curar nuestros corazones que explotan todo el universo. Así acaba la canción de este señor de John Tears. Una de las canciones favoritas del Festival de Eurovisión. No ganó, pero era una de las favoritas. Y con esta vamos a ir a hacer un mini crítica para analizar un poquito de la actualidad de la semana. John Tears, Tout l'univers. Escúchalo. C'est l'aube qui décline derrière un champ de ruines. Le moment de grandir ne va te retenir. Je vois derrière nous des morceaux de toi et ce que la douleur a fait de tout l'univers, nous deux cœurs sous la terre, au milieu des failles où tout éclate, se trouver un point de paix sans toi. Con esta musiquita de fondo, vamos a dejar hasta que vuelva a terminar. Empezamos el programa de hoy, Jaque Mate de hoy. Luego vamos a tener a Ana José Cancio para hablar sobre deporte femenino y sobre la importancia de las mujeres en el periodismo deportivo. Luego. Antes hay una noticia de indudable importancia y de última hora, que es que María Dolores de Cospedal y su marido han sido imputados en la trama Kitchen. Hola Ángela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Pues nada, aquí estamos en este ratito tan bueno que echamos siempre. Pues primero un análisis muy breve, un comentario muy breve sobre esta noticia. Cospedal y su marido imputados en la trama Kitchen. Bueno, pues sí, nos hemos levantado con esa noticia de última hora que va a ser, bueno, que muy sonada, ¿no? Porque, bueno, es imputar, se confirma la participación de un pez gordo del PP, en este caso Dolores de Cospedal, que parecía que estaba un poco como ajena a toda esta trama interminable de juicios y bueno, y veremos a ver cuál es la repercusión, porque ya en programas anteriores hemos comentado que si este proceso se sigue dilatando, creo que el PP, en este caso Pablo Casado, debería salir y dar alguna respuesta o algún discurso, digamos, un poco reparador de todo, de esta nueva imputación, de esta nueva acusación, y finalmente pues sanar un poco el partido, porque creo que esto no le puede afectar tanto, pero sin duda es un perjuicio, porque de cara a la oposición pues va a ser un arma arrojadiza, se pronostica que permanente, ¿no? Es que nada más y nada menos que la secretaria general del Partido Popular en el periodo en el que estalla el caso Bárcenas. Efectivamente, es que parece que cada mes o cada día o cada hora se vuelven a descubrir, se vuelven a confirmar participaciones de altas esferas y de nuevas personas que participaron de una trama que ya, bueno, que
se podría escribir perfectamente no una novela, sino 150 novelas porque cada vez suenan nuevos nombres y suenan nuevos casos. Por lo tanto, creo que siempre se han comentado siempre se ha dado más importancia, digamos más bomba, el caso de los ERE aquí en Andalucía, pero el PP también lleva ya un currículum bastante denso e interminable porque es constante actualidad, no es algo que haya quedado en el limbo. Pues estaremos pendientes de lo que ocurra con este caso. Pero hay otro que me gustaría destacar por lo llamativo, de lo absurdo, de lo irritante incluso. El youtuber de Gref, la pasada noche del lunes, si no recuerdo mal, sí, del lunes, hizo un streaming en Twitch donde el morbo, porque es morbo, el máximo morbo era verle hacerse una prueba, un test del COVID, porque tenía síntomas compatibles con la enfermedad. El test, efectivamente, el test de antígenos, test de saliva que te marcaba con rayas si era positivo o no. El test dio resultado positivo. Al día siguiente él se hizo una PCR de confirmación que volvió a salir positiva. Por otra parte, desde aquí nuestro deseo de que pronta recuperación, evidentemente. Pero banalizar, hacer dinero básicamente con un problema de salud, habla mal, primero del que lo hace y segundo del que cual carroñero lo ve. El problema de Gref es que la gente viéndolo. O sea, tú puedes hacer un Twitch si no de nadie, hacerte una PCR, pues ya está, se acabó. La selección natural hace su trabajo, pero el problema también es de los que lo vieron. Así que, Ángela, bueno, yo no sé tú qué opinas, yo a mí me parece morbo una barrera que no había que traspasar. Sí, sin duda, pues bueno, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Una banalización de un tema, de una enfermedad, de un virus, de una pandemia que ya llevamos 1 año y medio sufriendo, que han sufrido muchas personas que desafortunadamente pues no han podido superar, y que haya personajes de esta calaña que tengan o crean tener la licencia para, como ya digo, banalizar el hecho de que tengas una PCR y banalizar el resultado positivo, que evidentemente pues le deseamos que lo sufra lo menos posible, que no tenga ninguna consecuencia, pero exponer públicamente un momento tan determinante como un positivo en COVID, yo creo que se deberían de haber tomado alguna medida o de alguna manera censurar. No haberse hecho. Claro, bueno, eso por supuesto. Eso por supuesto. Por supuesto. Claro, pero Twitch tampoco controla eso. O sea, Twitch tampoco... Pues ahí estamos en el mismo problema de siempre. Hasta qué punto, pues bueno, en un medio de comunicación, una red social, pues un filtro para cualquier cosa. Porque, como ya digo, si hubiera sido un vídeo en el que efectivamente se le diera importancia a la PCR, incitar a la gente a que se le hiciera y que no jugara con el virus, perfecto, no habría ningún problema. Pero creo que no fue una actuación correcta y que, por supuesto, pues tuvo bastante audiencia, ¿no? Bastante consumidores de ese producto, porque para mí el que ve eso es un consumidor, no se considera una audiencia como tal, una persona como tal que ve un programa o escucha un podcast o tal. Creo que lo que mueve ahí es el morbo, que es lo que más llama a la audiencia. Por otra parte, creo que eso está bastante extendido y que, pues bueno, me reitero en que ese tipo de actuaciones tienen que ser o sancionadas. Es que parece que bueno, la palabra censura es como un hacha, ¿no? No se puede utilizar, pero yo creo que la cambio censura por límite, que yo pues creo que sí, hacen falta muchos límites. La verdad es que sí. Y yo, claro, poco los streamers salieron con la intención de desafiar el dominio de la televisión catalogada y desprestigiada por el morbo. Así que si van a caer los streamers en el mismo morbo de jugar con enfermedades, mal vamos. Sí, claro, sí, efectivamente, para ganar seguidores, audiencia, tienes que burlarte de todos aquellos que se han hecho una PCR, que desafortunadamente ha salido positivo, que han estado en una UCI enfrentándose poco menos que a la muerte directamente,
pues bueno, si hemos entrado en esa dinámica, perfecto, el mundo se va a pique y tendremos que asumirlo definitivamente. Pero mientras que tengamos la esperanza de mantenernos un poco a flote, como ya digo, creo que este tipo de actuaciones deberían de estar muy, muy, muy controladas y probablemente se me echen encima porque estas opiniones parecen como muy totalitarias. Pero hay que tener límites y es así, porque estamos en un entorno social, convivimos con otros, sensibilidades distintas, sentimientos distintos y bueno, hay que vivir con esa contención. ¿Qué le vamos a hacer? Pues creo que sí. Estamos haciendo un poquito unas balas perdidas, unos versos sueltos sobre la actualidad que merece ser contada. En esa actualidad está el cambio de vida obligado al que nos sometemos ahora, porque hay nuevas tarifas de la luz desde este martes. Ya están en vigor y si pones una lavadora de madrugada o de fin de semana, te va a salir más baratita que si la pones a las 11 de la mañana. Que esto ya casi, eso ya es casi lo anecdótico, eso es casi ya hasta lo humorístico. Ahora viene un problema. La gente de Sevilla, que hace ya calorcito apañado, aquí el aire acondicionado no es una necesidad, ¿eh? O sea, no es una tontería, es una necesidad. Bueno, pero el aire acondicionado debería también va a ser más caro. Es decir, tarifazo a la luz, el consumidor siempre sale perdiendo. Esto da igual que el gobierno sea de izquierda o de derecha, ya parece que el consumidor siempre sale perdiendo. Tarifazo a la luz. Veremos cómo lo corrigen, porque esto hay que corregirlo. Esto es un cachondeo. Que te digan, no, de madrugada es más barata la luz. Que el gobierno te lo venda como un éxito. Es que estamos orgullosos. La verdad es que es raro. Es extraño. Es un poquito vergonzoso. Pero bueno, el consumidor siempre sale perdiendo. Tarifazo a la luz, Ángela. Sí, bueno, sin duda esta nueva factura de la luz que se ha impuesto a todos los ciudadanos con esa subida de un 46,4%, lo que representa 26 euros con respecto al mes de abril del pasado año, pues bueno, esto es jugar con números que parecen que no tienen ninguna incidencia, pero sí lo tienen, porque efectivamente a la vez que sube la luz, el paro sube y los salarios tampoco es que evolucionen. Por lo tanto, no sé a qué queremos llegar con esta inflación que parece que bueno que se ha abierto un poco con la subida de la luz, pero que va a seguir experimentando una subida a todos los niveles, no muy pronunciada, pero que sin duda va a repercutir en los sueldos de los ciudadanos españoles, porque bueno, una vez más se confirma la supremacía de las compañías eléctricas sobre los gobiernos, que parecen que no tienen ningún poder de decisión, cosa que sí, pero no parece ser que no quieren o no quieren efectuar ninguna acción que haga defender los intereses de los ciudadanos de su país por encima de estas eléctricas que bueno que campan a sus anchas y deciden finalmente imponer en este caso pues un nuevo precio que es desorbitado y que efectivamente pues, va a tener un gran impacto en la economía de un país que está recuperándose como es el nuestro, ¿no? Porque no sé si tienes los datos exactamente de cuánto sube el precio de la luz respecto a la tarifa anterior. Con respecto al mes de abril, 26 euros. El otro dato no lo tengo. Ahí es nada. Sí que es verdad que el IVA de la electricidad es un 21% y efectivamente... Que por cierto, Europa ha dicho que se puede bajar el impuesto del valor añadido sobre la luz por debajo del 21%, que es el IVA máximo. Es decir, se puede bajar a un tipo reducido donde se pague menos. Sí, y además hay casos como el de Portugal, que bajó de un 23 a un 6%, el de Francia, que lo tiene en un 5,5%. En fin, o sea, que por eso he dicho antes que parece ser que el gobierno de España, sea de la ideología que sea, de derecha, de izquierda, me da igual, de centro, parece ser que no quiere llevar actuaciones en pro del bien de sus ciudadanos, porque efectivamente, como tú has dicho, pues se confirma que tienen potestad para regular ese precio. Lo que pasa es que, bueno, que se cede ante el oligopolio de las eléctricas antes que, bueno, preservar un bien tan necesario como es la luz, y más en los meses que vienen ahora de un verano que fundamentalmente en el sur de España, pues ya sabemos cómo es.
Sí, igual que en invierno en el norte, es decir, donde en invierno en el norte la calefacción no es un gusto, es una necesidad. Pero es que además el gobierno ha anunciado que en 5 años, en un plazo de 5 años, va a reducir un 15% la factura de la luz a base de recortar beneficios de las eléctricas. En 5 años, que en 5 años es probable que el gobierno ya no esté. Es decir, que el próximo gobierno pueda revertir esta medida y se acabe el chollo. O sea, ahora mismo lo que necesitamos son medidas urgentes, ¿no? Para dentro de 5 años. Sí, sin duda, ¿no? Ese tipo de comunicados no tienen mucho sentido porque, como tú bien has dicho, y así lo hemos visto en la política de nuestro país, pues son ciclos, no, son ciclones. Hay un cambio radical y efectivamente pues lo que se diga ahora probablemente en la próxima legislatura pues cambie radicalmente porque fundamentalmente son promesas para aguantar un poco más tiempo y que el ciudadano pues bueno se quede tranquilo pensando que a largo plazo va a tener una recompensa o va a obtener lo que necesita, que en este caso pues bueno, la luz se trata de un servicio esencial que es incomprensible cómo sufre tan altos impuestos tan altos, ¿no? De manera que bueno, como ya digo, es como claudicar de nuevo ante la decisión o el poder de otros, algo que efectivamente es como la agenda de 2030. Esa agenda no tiene sentido. No tiene sentido porque quedan por delante 9 años que van a ser como tengan que ser, de manera que hay que actuar, en este caso, en el momento actual y tomar decisiones efectivas y no meras promesas o deseos. Pues la verdad es que sí, muy brevemente ya, en un par de minutos. España, la libertad de expresión ha muerto. ¿Por qué? Porque este fin de semana ha habido polémica con un artículo de Daniel Gascón en el diario El País y un cierto tuitero que pedía, bueno, que Daniel Gascón pasara a escribir en el diario ABC por su línea ideológica. Y la pregunta es si el ABC puede contratar a escritores progresistas o si el país puede contratar a escritores conservadores o, en vez de contraponer ideas, hay que convertir los medios de comunicación en propaganda para el lector, porque el lector a veces es lo que pide. Ángela. Bueno, pues fundamentalmente, bueno, sabemos perfectamente que los medios de comunicación cada uno tiene su propia ideología, su idiosincrasia y su seña de identidad, como tú bien has dicho, pues bueno, el ABC pues es de un corte más conservador y el país un poco más progresista, pero sin duda lo que hay que ofrecer al ciudadano, a la audiencia, al lector o al espectador es información de calidad y no es información sesgada, porque efectivamente la libertad de expresión parece que únicamente se le da importancia cuando se hace de maneras desmesuradas. Cuando se quema una bandera de España es un perfecto ejercicio de libertad de expresión, pero cuando se le ofrecen opiniones diversas, datos diversos para que el lector o el espectador contraste y decida, parece que esto es como un drama. Por lo tanto, yo creo que efectivamente lo que hace falta es un nuevo sentido de los medios de comunicación en el que la rentabilidad pese para su supervivencia, pero que no se coma efectivamente pues lo que ocurre, ¿no? Ahí está el caso de Urdasi, que ahora pues parece ser que quiere recuperar su puesto, pero que en su momento estuvo acusado de manipular. Bueno, no, estuvo acusado y condenado también. Efectivamente, de ejercer cierta manipulación durante su etapa como director de los informativos. Por lo tanto, creo que este tipo de conductas tienen que estar bastante perseguidas y exigir una pluralidad, no únicamente una única versión, porque la única versión únicamente nos ciega, no nos aporta nada. El periodismo no da visiones cómodas. El periodismo cuenta la verdad. No da una visión moldeada. Es la propaganda la que tiene una visión moldeada. Así que o leemos periodismo o leemos propaganda, pero cuando aceptamos leer periodismo, aceptamos leer periodismo. No queremos que el periodismo se transforme en propaganda, porque si no, daño nos estamos haciendo todos. Bueno, Ángela, muchas gracias por este ratico, hija. Nada, a ti siempre, Carlos. Ángela, nos vemos. Luego entrevistan a José Cancio con Antonio Romero en la sección de deportes y muchos contenidos ahí en el primer programa de junio. Así que seguimos adelante.
Bueno, pues lo habíamos anunciado al principio del programa. Hoy tenemos con nosotros de invitada a Ana José Cancio, que es una pionera en el periodismo deportivo, una persona que ha abierto este trabajo, muchas veces considerado de hombres, a las mujeres y que lo lleva haciendo ya bastantes décadas. Y su trabajo yo creo que es inspiración para todas las mujeres que se quieren dedicar al periodismo deportivo y no solo para las mujeres, también para los hombres que se quieren dedicar al periodismo deportivo. Tiene que ser un referente, así que es un placer poder charlar hoy con ella. Un saludo, ¿cómo estás? Muy bien, hola Carlos, ¿cómo estás? La verdad es que para mí también es un gusto porque me apasiona mucho mi oficio, entonces hablar de mi oficio con unos colegas es siempre muy bonito y muy enriquecedor, así que encantada y gracias por haberme invitado. Pues nosotros encantados también. Yo creo que la primera pregunta debe ser empezar por los inicios. ¿Cómo es para una mujer y cómo era para una mujer en tu momento, en el momento en el que entraste, ingresar a un periodismo considerado siempre de hombre y calificado muchas veces de machista, además? Yo terminé en la carrera periodismo en 1982, justo el año del Mundial de Fútbol en España. A mí siempre me ha apasionado el deporte, me gustaba muchísimo, seguía todos los deportes, era deportista, sobre todo jugaba al baloncesto, luego fui árbitro de baloncesto mientras estudiaba. Entonces yo fíjate que lo veía como algo natural. Solicité a través de la universidad las prácticas en Radio Televisión Española, tuve prácticas en Radio Nacional de España en La Línea, antes en Radio Cadena Española en Ávila. Y bueno, yo termino la carrera y yo tengo clarísimo que me quiero dedicar al periodismo deportivo y además en radio. De los tres medios que había en aquella época, que eran radio, televisión y prensa escrita, a mí era el que más me atraía. Entonces, bueno, pues haciendo esas prácticas en Radio Nacional, yo cuando estás en prácticas tienes que hacer de todo, pero yo también hacía deporte. Entonces, para mí fue algo natural porque lo deseaba mucho. Pero ya una vez me hicieron el primer contrato en Radio Nacional, que fue en primavera de 1983, es decir, hace 38 años, ya noté que no había mujeres por allí, que en la redacción las únicas mujeres eran las secretarias, que iba a cubrir cualquier evento y tampoco había mujeres prácticamente. O sea, es que alguna del diario Marca, en el diario AS no había ninguna en esa época y en los medios de información general tampoco. Entonces, bueno, si quieres profundizamos más por no alargarme en esta primera respuesta, pero resultó insólito y yo lo tomé con naturalidad, pero rápido me di cuenta de que a pesar de que yo siempre me he exigido mucho, tenía que dar el doble de mí misma para que me consideraran, si acaso, igual que a los demás y tratar de encontrar oportunidades. Me costó mucho encontrar oportunidades, una vez dentro. Es decir, te miraban en menos, al fin y al cabo, por ser mujer. Pues mira, te voy a contar anécdotas. Es que esto con los ejemplos es como mejor se ve. Estamos en la redacción de deportes de Radio Nacional, ya te digo, todos eran hombres, y el jefe de deportes, que era Joaquín Ramos en ese momento, dice, oye, va a haber propone en la redacción, es una prueba del Campeonato de Europa de Motociclismo en el Jarama, ¿quién quiere ir? Y bueno, me faltó a mi tiempo para levantar la mano. Y entonces se me quedan mirando él y alguno más y me dice, bueno, no, Ana, esto no, este deporte es para hombres, este deporte es de hombres. Tú cuando hay algo de gimnasia, pues ya te tocará, pero de momento esto tú no lo puedes cubrir. Entonces era así. Consideraban que estaba allí, les llamaba mucho la atención mi entusiasmo, yo creo, mi capacidad de aprendizaje, mis ganas, bueno, seguramente pensaron, ya se cansará, ¿no? Porque les encontrará tantas zancadillas y tantos ninguneos y tan negativas a hacer todo lo que a ella le gustaría, ¿no? A considerarla una igual, que ya se cansará, pero no, o sea, me costó que me dieran oportunidades por eso, porque las oportunidades que me querían dar eran las que correspondían a lo que, entre comillas, en aquella época se consideraba deporte femenino, y el resto, que eran la mayoría, que era deportes que tenían que cubrir hombres. O sea, las mujeres teníamos que cubrir gimnasia y poco más, voleibol seguramente, alguna competición femenina que casi no se cubría.
Entonces, estos fueron mis inicios entre la expectación, la incertidumbre y el que llamaba la atención, ¿no? Llamaba la atención y yo iba haciendo camino, iba consiguiendo un contrato y luego la fijeza. Entonces, bueno, me marqué mi camino en medio de muchísimas dificultades, porque lo que te digo, me exigían el doble que a los demás, yo lo notaba, que para tener alguna oportunidad tenía que demostrar el doble que los demás, y dedicación absoluta, cosa que lo tenía clarísimo, porque además este oficio lo llevo en la tripa y me gusta muchísimo, y eso no tenía ningún inconveniente, pero eso de que siempre se me escrutara y me trataran de ponerme zancadillas, esto me lo he encontrado prácticamente siempre durante mi carrera deportiva, los inicios más, claro. Deportiva, profesional me refiero, al periodismo deportivo. ¿Y cómo crees que ha cambiado en estos años que llevas trabajando, cómo crees que ha cambiado la presencia de la mujer, el trato hacia la mujer en la redacción de un medio? Pues para empezar se ha normalizado más, porque afortunadamente cada vez hay más mujeres. Al principio no. También digo que había pocas mujeres porque éramos nosotras mismas las que nos echábamos atrás. O sea, de repente llegabas allí a un mundo que era eminentemente masculino y que las relaciones eran todo entre hombres, pues había muchas mujeres que se echaban para atrás. Afortunadamente, ahora las mujeres, te diría en los últimos 15-20 años, también se entusiasman por hacer deporte en lo que es en la práctica del periodismo, ¿no? Es decir, dedicarse al periodismo deportivo no es una especialización que rehuyan, como se rehuía antes, que pues eso, socialmente se veía como que era un mundo en el que no encajaban las mujeres. Mira, también ejemplos de por qué no encajábamos. En muchas entrevistas, cuando terminaba, yo hacía baloncesto, al principio hacía mucho baloncesto para Radio Nacional de España. Hacía más que cabinas, más que retransmisión, siempre me pusieron en hacer entrevistas a pie de cancha y vestuarios. Bueno, pues casi siempre los periodistas en aquella época entraban en el vestuario, en el del Real Madrid, en el del Estudiantes, el Joventut, Barça, todos los equipos. Cuando terminan las entrevistas se hacían dentro del vestuario. Entonces, claro, si de repente empiezan a aparecer mujeres, pues ya no les cuadraba, ¿no? Ya no les cuadraba el que ese territorio que se consideraba de intimidad masculina fuera una mujer allí, mientras los jugadores estaban cambiándose, ¿no? Y al mismo tiempo les hacían las entrevistas. Afortunadamente se va normalizando la presencia de las mujeres en el periodismo deportivo. Primero porque nosotras queremos, lo valemos, eso seguro. Y ahora ya no nos echamos para atrás. Ahora ya decidimos por qué no voy a tener yo las mismas oportunidades que ellos. Y además se va respetando más a la mujer, se le van dando más oportunidades. Lo que todavía falta es que se nos den zonas de poder. Ya ser redactor jefe, directora de un medio o redactor jefe por ejemplo, de deportes de Radio Nacional o de Televisión Española o de cualquier otro medio o de la SER. La cadena SER sí que tiene una jefa de deportes, pero es bastante inusual, ¿no? Entonces faltan esas cuotas de poder para que se dirija el departamento de deportes de un medio desde la perspectiva femenina. Eso es lo que falta. Pues también están conmigo hoy mis compañeros Álvaro Romero y Antonio de la Lama. Álvaro, tú tienes la primera pregunta ahora. Álvaro Romero. Sí, yo te quería preguntar si a raíz de la pregunta que te ha hecho mi compañero Carlos, si tu entrada en la redacción podría considerarse un punto de inflexión de cara a que a partir pues, de tu entrada pues empezara ya a normalizar que hubiera una mujer trabajando en esta profesión, en la del periodismo deportivo. No, fue pronto. Eso no, costó muchos más años. En el año 83 yo era la única mujer en deportes en Radio Nacional de España. Luego pronto entró una compañera en Barcelona, Margarita Yuc, pero durante mucho tiempo y
era la única mujer periodista deportiva en la radio española. Igual en alguna emisora local había alguna que yo desconozca, pero de ámbito nacional era la única. Ninguna de las grandes cadenas, SER, COPE, o Radio España, o la Inter, o un montón de cadenas que había de radio, Radio Cadena, ninguna tenía ninguna mujer. Entonces el punto de inflexión no fue tan pronto, fue mucho más tarde. Se empezó a normalizar la presencia de la mujer en el periodismo deportivo más en la tele que en la radio o en la prensa escrita. ¿Por qué? Porque la imagen importa, y la imagen que da una mujer gustaba a los que dirigían los departamentos de deportes, las redacciones de deportes de las cadenas de televisión, ¿no? Pero en radio costó tiempo. Yo he hecho, por ejemplo, muchísimo ciclismo, Giro, Vuelta, Tour, y al Giro de Italia, el Giro de Italia del año 90, lo cubrí yo sola. Sola es que la mayoría de los medios iba un periodista con un técnico o con un productor, pero normalmente un periodista con un técnico. En este caso fui yo sola. Yo era periodista, yo era técnico, yo era productora, yo era la que conducía el coche del principio al fin en todas las etapas, y esto llamó mucho la atención, ¿no? Que me atreviera a ese reto. Y luego en la sala de prensa del Giro de Italia también era la única mujer. Entonces, ya os digo que jolín, que costó, costó. No, yo creo que hasta los años 90 no se ha empezado a normalizar un poco. Y otra pregunta que te quería hacer, ¿qué momento o qué persona te hace a ti pensar que te puedes dedicar a esta profesión? Si hay algún momento en particular durante la carrera o una persona que te impulsa a estudiarla. Pues yo la verdad es que siempre tuve el periodismo en el foco, y no porque en mi familia hay algún periodista. Yo soy de un pueblo minero, Guardo, del norte de Palencia. Yo iba al fútbol, que era el único deporte que había en ese momento en mi pueblo, el equipo de fútbol, y siempre veía fútbol. Y bueno, yo luego llegaba a casa y me ponía a grabar pues casi como retransmisiones, ¿no? A contarlo en una crónica. Ya os digo, siempre grabar, escribir menos, fijaros. Entonces, yo es un oficio que lo llevé siempre en la tripa. Cuando a mis padres les dije que quería estudiar periodismo, que por entonces solo había 3 facultades en España, en Madrid, en la Complutense, en Barcelona, también en la Universidad Pública, y en Navarra, en Pamplona, en la Universidad del Opus Dei. Entonces yo me vine a estudiar a Madrid. Bueno, a mis padres les llamó muchísimo la atención, porque mi padre me dijo, pero hija, si no conocemos a nadie que te pueda echar una mano luego para encontrar trabajo. Digo, papá, si yo no necesito a nadie que me eche una mano, ya me compongo yo, ya me valgo yo y me sobro para intentar encontrar trabajo de algo que me entusiasma. Entonces no hubo nadie que me influyera a la hora de decidir estudiar periodismo y dedicarme a esta profesión, a este oficio. No hubo nadie. Sí, durante mi carrera, ya una vez como profesional, sí que ha habido gente que ha influido y ha creído mucho en mí y me ha dado oportunidades. Antonio, tiene micro cerrado ahora. Sí. Que pregunta por eso que estaba comentando de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, en el deporte, en el periodismo deportivo. Sobre todo en televisión, la sensación que da muchas veces es eso, ¿no? Como son pequeñas colaboraciones siempre a nivel secundario, incluso quizá tomando, por ejemplo, el papel de mirar las redes, más que ser, digamos, la presentadora, la jefa o la persona que digamos, tiene la voz cantante en una tertulia. ¿Eso cree que puede cambiar a corto plazo o que todavía hay un camino largo por recorrer? Yo creo que hay camino largo por recorrer. Mira, en presentación en deportes de telediarios sí que, bueno, ahí tienes a María Escario, que otra de las pioneras. En su momento, desde luego, no hay que dejar de mencionar a Mari Carmen Izquierdo. Ella sí que fue la primera mujer que puso
un pie en el periodismo deportivo para quedarse, y además ella sobre todo se dedicó al fútbol, cosa que yo he hecho poco, y ahí sí que tenía mucho mérito, ¿no? Entonces, a ver, las mujeres ahora mismo, en la presentación del bloque de deportes de los informativos sí, ya vemos que se cuenta con ellas, pero a mí me da rabia porque hay muchas veces que se aprecia más su aspecto, su presencia física, el que dan bien a cámara, que valorar sus conocimientos. Yo creo que se las eligen más, a muchas de ellas, no a todas, ojo, se las elige más por su presencia física que por sus conocimientos y su experiencia dentro del mundo del deporte. Igual no han hecho nada de periodismo deportivo hasta ese momento, pero como dan bien a cámara va a ser la que va a presentar el bloque de deportes. Pero es que una persona, un periodista que se pone delante de una cámara a hablar de lo que sea, tiene que saber de eso. Y se nota. No solo es leer el CUE, se nota. En las tertulias van apareciendo, pero está costando mucho que aparezcan las mujeres. Y dirigentes, pues va a costar, ¿eh? Va a costar mucho. Es que es un mundo, el del periodismo deportivo, todavía muy masculinizado. El porcentaje puede ser 75-25. Entonces, va a costar mucho que las mujeres seamos las que decidamos en una redacción de deportes. Siempre haciendo equipo, porque yo entiendo esta profesión y este trabajo como un trabajo en equipo, ¿no? Pero que la cabeza visible sea la de la mujer, de redactora jefe o de jefe de deportes, o dirigir un equipo en un evento como pueden ser unos Juegos Olímpicos, va a costar. Yo no lo termino de ver, y también te das cuenta que muchas chicas, yo veo chicas que están entrando en las redacciones de deportes, tampoco las dan la oportunidad de cubrir el evento más importante, ¿no? Las van relegando, deporte femenino, deporte minoritario, como especializándolas en eso. Pues a no ser que ellas quieran especializarse en deporte femenino, deporte minoritario, les tienes que dar las mismas posibilidades de cubrir acontecimientos que a los chicos que hay en la redacción, ¿no? Y eso va a costar. Y yo ahora empiezo un poco con las preguntas que siempre a los oyentes les gusta que hagamos cuando hacemos entrevistas a profesionales del medio. La primera es, ¿cómo es el trabajo de un periodista? Porque parece que esto es llegar, sentarse, en el caso de las personas que hacen radio, llegar, sentarse en el micrófono y hablar. ¿Cómo es el trabajo de un periodista? Pues mira, voy a empezar cómo era y cómo es. ¿Cómo era? Cuando yo empecé, los responsables de deportes de Radio Nacional, bueno, Juan Manuel Gozalo fundamentalmente, que era el director de Radio Gaceta de los Deportes y el director y editor de Tablero Deportivo y presentador, ha sido una persona fundamental en mi vida, me dio muchas oportunidades profesionales que yo he sabido aprovechar. Bueno, él nos decía a todos los que empezábamos: no aparezcáis por la redacción sin una noticia. Así que nos pasábamos todo el tiempo en la calle buscando. ¿Cómo buscas? Bueno, pues tenías que tener tu contactos, te ibas al Consejo Superior de Deportes, donde sabías que en las pistas de INEF entrenaban muchos deportistas. Al entrenamiento de algún equipo de fútbol, al entrenamiento de algún equipo de baloncesto, quedabas con algún deportista que tuviera un evento próximo. En fin, tú pululabas, hacías contactos, porque era la única manera de llegar con algo a la redacción, grande o pequeño, llegar con algo, porque había programas de deportes en los que había que contar noticias e ir con protagonistas. Entonces todo eso lo buscábamos fundamentalmente en la calle. Y una vez llegabas, si eras reportera, que siempre ha sido mi caso, normalmente he sido reportera, dirigir y presentar programas, he presentado muy pocos de deporte. Avance Deportivo en alguna época, que era un programa que había de 2:30 a 3 en Radio Nacional, lo presenté una temporada,
pero si no, al director y editor de un programa que se suele pasar más tiempo en la redacción, le tienes que surtir de contenido. Y le surtes de contenido, eso, estando en contacto con toda aquella gente susceptible de darte algo, de ser noticia o de darte una entrevista o de, en fin. Eso antes estaba mucho tiempo en la calle, ahora se está mucho menos. Bueno, y luego, claro, te documentabas bien del tema del que ibas a hablar antes de informar sobre ese asunto. Ibas, por supuesto, bien documentado y siempre procurabas que te apoyara algún testimonio. A veces que te contaban alguna noticia off the record y no lo podías decir, o que no tenías a nadie que te lo apoyara, pero tú sabías que eso que estabas contando era verídico, ¿no? Y era cierto y era noticia. Ahora mismo pasamos más tiempo en la redacción, buscamos los contenidos sobre todo vía telefónica, es decir, contactas más con la gente más que estando in situ, contactas más o por internet o vía telefónica, o bueno, yo sigo teniendo muchísimos contactos de toda mi trayectoria, entonces muchas veces quedo con gente, ¿no? Pero se ha perdido ese face to face, ese estar cara a cara con la gente que te puede dotar de contenido un programa deportivo, ¿no? Y también muchos medios de comunicación cubren acontecimientos deportivos importantes desde la redacción. Esto me parece absolutamente criticable, absolutamente criticable. El periodista siempre tiene que estar en el acontecimiento. Y se ha visto ahora, por ejemplo, con lo que ha pasado en Ceuta, en la entrada de la inmigración. Ya no hablo de periodismo deportivo, hablo de otras cosas. Es decir, el poder organizar un relato desde viendo lo que está ocurriendo, esto es esencial. Entonces, el periodista deportivo tiene que estar presente en el acontecimiento y presente en todo aquello que está ocurriendo, porque si no, siempre lo contará de tercera mano. Y eso nunca es bueno. Y otra pregunta ya más concreta esta, porque Ana José Cancio, para el que no lo sepa, está actualmente en el programa de Lo que tarde de Julio Varela en Radio Nacional, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, con su sección de la esencia del deporte. Más concretamente, a la gente le gusta mucho saber cómo se trabaja en concreto en el programa, es decir, a qué hora empieza a trabajar por la mañana, cuándo es la reunión de contenido, cómo es el trabajo después del programa. Todo eso a la gente también le interesa mucho, o sea, el día a día, la rutina. Eso es, pues el día a día. Este programa es un programa de 3 horas, ¿va? De 3 a 6 de la tarde, como has dicho tú. Es el programa en Magazine de la tarde de Radio Nacional y entonces tiene diferentes contenidos. Es sobre todo entretenimiento, también metemos parte de actualidad, algún tema social, muchos temas culturales. Entonces están ya un poco esto... Hay secciones fijas, hay muchos colaboradores. Entonces, ¿cuándo empezamos normalmente nuestro trabajo? Entre las 9 y las 10 de la mañana ya estamos todos activos más o menos en la redacción. La reunión de contenidos del programa del día suele ser sobre las 11:30 de la mañana. Ahí repasamos con realización la directora del programa y el adjunto, que es la directora es Julia Varela, el adjunto es Imanol Durán. Y el equipo de redacción repasamos todos los contenidos y producción, por supuesto. Qué protagonistas tenemos, qué temas vamos a tratar, quién hace, que ya se ha repartido el trabajo de víspera. Normalmente se reparte el trabajo de víspera. O sea, ya sabes, tenemos 2 entrevistas normalmente fuertes de unos 20 minutos que tienen que ir muy bien documentadas. Entonces, bueno, todo eso lo tratamos en la reunión del día y ya todo el mundo se pone a trabajar a lo que le toque. Tenemos bastantes colaboradores, con lo cual los redactores somos espejo, que se llama, de los colaboradores. Yo me encargo de Fernando Romay, me encargo de Teresa Perales, me encargo de otro par de colaboradores, es decir, de que siempre su guión esté en el momento dentro que sepamos de qué va a hablar, que nos haya enviado su guión, si necesita algún audio que le podamos aportar.
Y luego hacemos 2 reuniones semanales de contenidos y es ahí donde volcamos todo el acervo de temas que se nos ocurren a cada uno, cómo los podríamos tratar, vienen entrevista, vienen reportaje y todo esto se hace 2 veces por semana. Y ahí ya las productoras empiezan a localizar a la gente que necesitamos, a veces también lo hacemos los periodistas, y nos documentamos y elaboramos estos contenidos y la directora del programa les pone fecha. Pues otra pregunta que yo siempre le hago, porque siempre cuando va un periodista a una facultad de periodismo, siempre le hacen la pregunta de, bueno, pregúntale, a mí en esta entrevista me gusta hacer lo contrario. ¿Qué le preguntarías tú, periodista de larga trayectoria con una gran experiencia, a un estudiante de periodismo? ¿Qué le preguntaría? Lo primero, si le entusiasma esta profesión, si le apasiona. ¿Qué sabe de la profesión que ha elegido? ¿Qué sabe de la profesión que ha elegido? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta... estoy más habituada a dar pistas o pautas sobre qué puedes, pero es una... Aquí me has pillado. Si cree que los periodistas somos personas con un excesivo ego. Uno de los ¿Cómo nos ve? clásicos. ¿Cómo nos ve un estudiante de periodismo a los periodistas ya consolidados? Esa sería la pregunta. Ese es uno de los clásicos mitos del periodismo, que tienen un excesivo ego. Bueno, la última pregunta yo siempre la sorteo entre mis compañeros, porque siempre, luego yo hablo mucho, entonces está bien que ellos también, los pobres, puedan hablar. Entonces yo siempre sorteo con una moneda, la última pregunta a nuestros invitados la sorteo entre mis compañeros. Entonces, en este caso, entre Romero y Antonio, os voy a sortear, a ver, voy a buscar una moneda aquí, esto es radio, improvisar, 20 céntimos. ¿Quién quiere cara y quién quiere cruz? Que elija Romero, que yo siempre elijo mal. Es verdad, Antonio siempre elige la Yo que no. cara. Tu cara, vale, bien. Pues a ver, me aparto un poquillo. ¡Ay! Ha salido cruz. No ha sonado porque ha caído en mí, pero ha salido cruz. Pues bueno, ya como última pregunta, te quería preguntar, ya como una persona que ha, digamos, estado en el periodismo deportivo tantos años y que también ha estado cubriendo Juegos Olímpicos, ¿qué fue qué significó para ti, qué crees que significó Barcelona 92 para España, sobre todo en el tema del periodismo deportivo? ¿Y cómo ves los Juegos Olímpicos de este año en Tokio, sobre todo con todas las restricciones que hay a nivel sanitario y la polémica con que si se deberían celebrar o no? Pues mira, con respecto a los Juegos Olímpicos de Barcelona, que fueron mis segundos Juegos Olímpicos, yo había estado debuté en Seúl 88, fue un enriquecimiento como periodista deportivo para mí. Nunca he disfrutado tanto y creo que todos mis colegas lo mismo. O sea, fue un auténtico hito. Nos hizo crecer como periodistas deportivos. Nos hizo internacionalizarnos. Yo creo que estábamos un poquito apaletados. Entonces empezamos a sentir que pintábamos algo, porque teníamos los Juegos Olímpicos en España. Yo creo que eso significó un poco para el periodismo deportivo y para mí en particular uno de los momentos de mi trayectoria como profesional de este maravilloso oficio del periodismo deportivo que nunca olvidaré, el contacto con los deportistas allí en la Villa Olímpica. Yo pasaba mucho tiempo en la Villa Olímpica, te enriquece muchísimo. Y con respecto a Tokio, pues sigo teniendo unas dudas porque es que el país, es que está un alto porcentaje de la sociedad y de japonesa está en contra de que se celebren estos Juegos Olímpicos. Van a recibir con muchísima frialdad a los deportistas y esto me da muchísima rabia. Desde luego apuesto por que se celebren, porque los deportistas de todo el mundo y desde luego los nuestros sin duda han hecho un esfuerzo extraordinario por llegar hasta aquí. El trabajar con esta incertidumbre está resultando para ellos un estrés
extra, además. Entonces, yo espero que todo este tiempo preparando este acontecimiento, que está resultando más estresante todavía para los deportistas españoles en ese momento, pase a un segundo plano, que estén allí, que se puedan desarrollar los juegos de una manera saludable. Desde luego van a ser muy diferentes, prácticamente no va a haber público, no va a haber ningún tipo de ambiente, va a ser muy frío para los propios deportistas, pero algunos que terminan ciclo necesitan que se celebren estos Juegos Olímpicos. Al final los necesitan todos. O sea que yo deseo que se celebren, que haya muchas medallas para España y que desde luego no haya ningún tema sanitario extraordinario que trunque este bello espectáculo que son los Juegos Olímpicos. Pues Ana José Cancio, periodista deportiva, pionera en la presencia de las mujeres en las redacciones deportivas, premio Lili Álvarez de periodismo también. Muchas gracias. Además, una persona de la que su jefa habla bien, porque Julia Varela dijo en una entrevista que era un pilar para tarde lo que tarde, que eso ya es un piropo, la verdad. Ana José Cancio, muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros, gracias Carlos, gracias Antonio, gracias Álvaro y suerte en la vida y suerte en esta bendita profesión tan bonita. Pues los mismos deseos, la verdad, muchas gracias, de verdad. Gracias. Bueno, pues jueves de fiesta. Bueno, jueves de fiesta aquí en Sevilla. En el resto de España estaréis diciendo qué fiesta si yo he tenido que ir a trabajar. Y bueno, pero eso no quiere decir que no vayamos a hacer Culturízate. Y ya estoy escuchando por ahí tras bambalinas a nuestro compañero Carlos Javier Puerto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, muy buenas. Otra semanita más con muchas ganas. ¿Qué tal? Aquí estamos, una semana más. Bueno, pues la verdad que sí, estamos de celebración. Es un festivo aquí en Sevilla. También lo es en algunas zonas también de España y sobre todo en Latinoamérica. Bueno, sí, estamos diciendo ni más ni menos que la festividad del Corpus Christi, que es hoy, ¿vale? Hoy 3 de junio de 2021. Conocido igualmente también como Cuerpo de Cristo o solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, se conmemora pues como una Eucaristía para adorar la presencia de Jesús, y es una festividad móvil de la religión católica porque está contemplada en ese calendario que decimos litúrgico. La celebramos este jueves y ahí se celebra pues la Santísima Trinidad, lo cual lleva a cabo en ese domingo siguiente, que es el de Pentecostés. El origen y el significado, ¿no? para esta parte de cultura, bueno, pues tuvo sus orígenes en lo que sabemos algunos como lo que es la última cena de Jesucristo junto a sus 12 discípulos, y durante la noche del Jueves Santo. Jesucristo pues convirtió el pan en la representación de su cuerpo y el vino en lo que era su sangre, e invitando a sus discípulos a que comieran y bebieran de él. En este acto precede el santo sacrificio de Jesús en la cruz, venerando pues su santidad como representante de Dios en la tierra. Y de acuerdo a estos registros y a investigaciones, en la Edad Media, la religiosa, por decirle, de datarlo en el 1208, Juliana de Cornillon propuso celebrar esta festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo en esta Eucaristía. Y dicha propuesta se materializa en el año 1246 en la diócesis de Lieja, ¿vale? Ubicada en Bélgica. Y ya en el año 1263 sucedió un hecho milagroso en la localidad de Bolsena, en Italia, cuando en la celebración de una misa un sacerdote rompió una hostia consagrada y de ahí brotó sangre de ella. Se consolidó una festividad litúrgica en el Corpus Christi. Y bueno, en el Concilio
deviene en el 1311. Clemente V reguló también el cortejo profesional en el interior de los templos, ¿vale? El cortejo profesional, que es que hay una exposición del Santísimo y que haya una veneración en torno a él. Y bueno, datos interesantes que quizás no conozcáis. En el proceso mediante el cual el vino y la hostia se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, se denomina transubstantización, que es materializar la forma en la que los creyentes pues reciben a Jesús físicamente, representando pues una acción de gratitud. El Corpus Christi también representa uno de los 5 momentos durante el año en el que un obispo no puede estar fuera de su diócesis. Santo Tomás de Aquino compuso el oficio litúrgico para celebrar la misa del día del Corpus Christi, así como los himnos. Y antes de recibir la Eucaristía se debe practicar el ayuno eucarístico, absteniéndose a ingerir pues, cualquier alimento o bebida por lo menos 1 hora antes de esa Sagrada Comunión. Y bueno, ¿cómo se celebra a lo largo del mundo? Pues hay un poco de todo. Por ejemplo, en Camuñas, en la localidad de Camuñas, se celebra con una celebración bastante curiosa que se llama Pecados y Danzantes. La gente sale a las calles con atuendos coloridos, con caretas, Carlos. Está chulo. Y, por ejemplo, en Pontepedra, Yo eso ¿vale? quiero hacerlo, Nos vamos a Galicia. Y en este caso está el Corpus de Ponteareas, que con algunos días de antelación se elaboran alfombras florales muy bonitas, que las fotos pueden estar ahí en internet, las podéis ver, que servirán pues como tapete para la procesión del Corpus. Y muy chulo. La verdad es que quedan muy bonitos. Y en esa tarde pues se lleva a cabo la Batalla de las Flores y así como un desfile de carrozas. Muy chulo. Y en Zaragoza están los corporales de Daroca en el marco de las fiestas mayores también de Daroca con ese mismo nombre, así como la carreja de los ruejos, que son ruedas de tractor pintadas que bajan por la calle, tal cual. Como lo del queso allí en Reino Unido, pues igual. Y por ejemplo en Colombia, en las localidades de allí, se inicia una festividad que dura 3 días en vez de 1, ¿vale? Y que preparan en todo ese tiempo un desfile también de carrozas y comparsas, concursos musicales y Hostia, qué conciertos. chulo. Hostia, qué chulo. Sí, la verdad es que es un día bastante interesante. En República Dominicana, por ejemplo, destaca que una leyenda que no ha sido autorizada por la Iglesia Católica referida a un buey que habló a su amo por no respetar el Corpus Christi como día de recogimiento y por tratarse de una celebración cristiana. Curioso. Otra cosa que en México, por ejemplo, se conoce como a este día como el Día de las Mulas, debido a una señal enviada por Jesucristo en teoría cuando la mula de un creyente se arrodilló en el momento de pasar al Santísimo Sacramento durante una procesión, tomando eso pues como para entregar su vida al sacerdocio el hombre de ahí. Así que se acostumbra a vender y regalar a la salida del templo figuritas hechas de barro, de otros materiales, en forma de mula. Mira. En Perú, por ejemplo, hacen unas procesiones de la Virgen de Belén, patrona de la localidad, y en dicha región también previamente se celebra lo que se culmina como el Domingo de la Trinidad, así como en Ecuador y en Venezuela, lo cual es bastante interesante. Y bueno, ahora pasamos a la metamorfosis de Casca, o sea, giro total. Hostia. Pero que claro, esto sí que es un giro, ¿eh? No tenemos mucho tiempo y entonces pues hay que aprovecharlo. La metamorfosis, ¿no? Vamos a cambiar, Carlos, respiramos un poco y bueno, la verdad es que es una narración de la autoría de Franz Kafka, se publicó en el 1915 y cuenta la historia de la transformación de Gregorio Samsa en un monstruoso insecto y el drama familiar que a raíz de este se desata. El título original, ¿vale?, se llama Die Verwandlung y podría traducirse como la transformación. No obstante, en español se ha optado por metamorfosis y nos quitamos de problema, ¿vale? En este relato se ha querido ver, desde mi punto de vista, una alegoría de ese enfrentamiento del hombre ante el mundo moderno que lo oprime y lo borra.
Por su parte, la transformación de Gregorio en lo que presumiblemente sea un escarabajo es un suceso bastante fantástico y extraordinario porque, claro, hay una literatura de lo absurdo por detrás que en las décadas posteriores influirá a numerosos escritores ya consagrados y bueno, el resumen que os puedo dar de la obra, porque lógicamente tiempo habéis tenido para leerla, es que es un relato dividido en 3 partes donde se narra pues esa transformación de Gregorio Samsa, un viajante de comercio de telas, en un monstruoso insecto y el impacto que esto va a tener no solo en su vida, sino en su familia. Así, a grandes rasgos, comienza con ese despertar de este protagonista en un comercial encargado de mantener económicamente a su familia, ¿vale? El protagonista amanece con esa sensación de haber tenido un sueño intranquilo, una pesadilla, ¿vale? El calor de este verano que está viniendo, aunque ahora hace un poco de fresco. Y va descubriendo la transformación en un insecto. Que venga el fresco. Sus innumerables patas, su abdomen abombado, el caparazón que sustituye la espalda y su nueva y fuerte mandíbula. Avanzando, los familiares del protagonista no saben qué hacer frente a esto. O sea, es que esto imagínate, Carlos, de pronto dicen, es que ¿cómo hacer frente a esta situación, no? O sea, a mí la primera vez que se me ha convertido el padre en un insecto, ¿no? Eso sí que es un cambio de vida y no el COVID, ¿eh? Madre mía, ¿sabes? Igual va a ser un nuevo género ahora después. Pues claro. Yo he de reconocer que lo leí hace unos años y tenía miedo de que me pasara a mí. Soy un poco imbécil, pero tenía ese miedo. Claro, pues ahora está complicado, sí, porque ahora la economía familiar se va siendo amenazada porque, claro, el estado de Gregorio está fatal. Entonces los miembros tienen que realizar, pues, recortar gastos del hogar, reducir la jornada laboral, etcétera. Y una noche, pues, Grete, ¿vale? Una de las hijas, pues toca el violín para los invitados y Gregorio, a quien le encanta pues la música, sale. Pero claro, el insecto es descubierto por los inquilinos, quienes terminan abandonando la casa sin pagar la estancia. Hombre, tú imagínate, un insecto que, si ya de por sí muchas veces te acojona la cucaracha esta que vuela, pues imagínate un insecto tamaño real, ¿no? Así que bueno, para comprender, hay muchas más cosas, ¿no? Para comprender el relato de Kafka hay que entender, como todo, igual que hemos explicado antes con el Corpus Christi, el contexto histórico, ¿vale? La lectura de la obra asume diferentes interpretaciones, ¿vale? Que yo voy a dar la mía, pero que cada uno, y lo que he ido leyendo, asuntos como la identidad, la soledad, entre otros, pueden adivinar, ¿no?, el contenido. Asimismo, decir, bueno, se publica en el 1915, ¿vale? Es un inicio de una Primera Guerra Mundial y muy próxima a la Revolución Rusa, ¿vale? Una época en la que se marcan conflictos sociales, políticos, económicos, en la que el hombre moderno se enfrenta a diferentes cambios, ¿no? Asimismo, surgen dilemas relacionados con el individualismo de un mundo moderno, cada vez más deshumanizado y cada vez más. El protagonista se convierte en un insecto, pero al mismo tiempo ese proceso de transformación se desdibuja poco a poco su identidad y cambia a medida de que lo hacen sus singularidades físicas. Su condición de insecto le impide sostener a su familia, quien lo rechaza, ¿vale? O sea que pierde importancia en el momento de que es dependiente y descubre como una pieza que ahora mismo es inútil, una carga para sus padres y para su hermana. Hay que darse cuenta de eso. Y luego las relaciones y el egoísmo. O sea, ¿qué importancia tiene para las personas que nos rodean? Y existe una frase que afirma, pues eso, estar para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pues en este caso, en esta sociedad que cada vez se está yendo más a peor, pues es lo que plantea Kafka, ¿no? Esa importancia que tiene, pues, responder a las obligaciones en el trabajo, ese Gregorio que sustentaba económicamente a la familia y que ahora es una desgracia. Está, por así decirlo, sometiendo al individuo a un poder autoritario que al fin y al cabo lo desintegra. Y en este sentido, la superioridad se plasma en un jefe, en el jefe del protagonista, quien se ve
atrevido a humillarlo y critica sobre su forma de trabajar, lógicamente. ¿Qué jefe no hace eso caricaturizado, ¿no? Y asimismo Sansa ejerce la autoridad sobre su familia y sobre su hijo. Aquí vemos culpa y frustración, ¿vale, Carlos? En ese sentido, la responsabilidad de Gregorio tiene con su familia es hacerle sentir culpable, y a partir de ahí una metamorfosis que en consecuencia hay una pérdida del trabajo, una frustración. A medida que avanza el relato, concluye que se está mejor muerto que vivo y se abandona a sí mismo, y ese sentimiento de culpa y la frustración pues lo conducen a su fin. Hay una soledad y un aislamiento, hay una vida que se reduce al hecho de trabajar y ya está. Bueno, como hemos estado antes de la cuarentena, por eso también era un poco traerlo, porque habrá muchos sentimientos que se puedan entender, que habremos pasado con esto, pero que gracias a Dios se sale. Hay un paralelismo con Kafka que se ha querido ver especialmente con esa relación conflictiva que tuvo con el padre. Hay similitudes que encontramos, por ejemplo, en Carta al Padre, ¿vale? Un escrito en el que Kafka pues se dirige a su progenitor y pone de manifiesto cómo era de abusivo y tiránico hacia él, ¿vale? Bueno, hay que destacar que es una obra que es muy densa, desde luego. Hemos dado unas pinceladas aquí, pero la verdad es que está muy bien. Era un autor de origen judío que nació en Praga en el 1883, ¿vale? No era una época, escribía en lengua alemana, y bueno, su particular obra literaria se caracteriza por ese absurdo, ¿no?, de las situaciones planteadas y esa estructura de poder tan laberíntica y asfixiante muchas veces que cuesta incluso hasta hablar de esto, porque es que de hecho se acuñó el término que esto es kafkiano, ¿no?, que alude pues precisamente a eso, a autores obras que han sido influidas por Kafka y presentan esos temas absurdos o esos temas tan raros, ¿no? Decimos, por terminar, que se publicó en 1915, su obra, pues la más celebrada desde luego, y que sigue viva, ¿vale? Es autor de otras novelas importantes, aunque inacabadas, ¿no?, como El Proceso o América o El Castillo, perdón. Pero bueno, murió, también te digo, en el 1924 por una enfermedad, y se le sigue teniendo vivo, así que mientras que se siga hablando de él, estará aquí. Así que nada, espero que os haya gustado la sección, porque hemos tenido un poquito de todo, o sea, que no podemos decir que no ha sido completito. Y bueno, la semana que viene más y mejor. Sí. Pues claro que sí, ya sabéis que nos podéis contar todo, nos podéis recomendar libros, y también queremos que nos contéis si os transformáis de repente en bichos extraños. Si lo hacéis, nos mandáis un mensaje a Twitter, @jaquematefm, y a Instagram, @radiojaquemate, con una foto que lo acredite. Ya sabéis, si os convertís en bichos raros, nos lo contáis y os mandamos al equipo de sucesos. Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo, amigo. Te ha gustado. Hasta la semana que viene, Carlos. Hasta luego.